¿Qué tal? ¿Cómo Hola, andan? ¿cómo les va? Diana, Feli, Pablo, Daniel, ¿cómo Luli. están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, escuchando con mucha atención cuál es la escena, veníamos charlando con Lucila en estos días que los números están más o menos claros, después veremos qué lectura se hace efectivamente de la votación. Lo interesante es el volumen político de las declaraciones y qué significa cerrar esta etapa y comenzar hasta el 2023, bueno, las distintas peleas que el gobierno tiene, entre otras cosas, por supuesto, el tema de inflación, ¿no? Es uno de los temas más importantes, sin duda, Pablo, ¿eh? Y cómo se vincula este acuerdo con el tema de la inflación es una de las grandes preguntas. Incluso Jerry Rice, hoy cuando hizo declaraciones con respecto a lo que pasa en la Argentina, marcó también ahí un puntito en la inflación y en cómo está impactando este conflicto internacional en la economía del mundo y Argentina en particular. Sin duda. Bueno, se calcula que 11 de la noche, ¿no? Más o menos va a ser la votación, minutos más, minutos menos. Así es, poquito más quizás, pero Tal vez. eso es lo que se estima. Aquí estaremos. Ayer decían ¿eh? las 9, ¿no? Eran muy optimistas. Sí, Hoy pero se ya agregaron arrancan a algunos patear oradores, para adelante. Bueno, gracias, gracias favor. por este pase, por este cruce. Seguramente a la finalización de Desiguales va a seguir toda la información en el noticiero de la televisión pública. Así es, aquí estaremos. Buen programa, Un chicos. abrazo. Gracias. Bueno, Un abrazo. muchísimas gracias. Bueno, muy bien, y arrancamos Desiguales, por supuesto, con lo que recién mencionábamos, Lucila, ¿no? Es decir, la sensación de que se cierra un capítulo, en realidad, si tiene que ver con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nada se cierra, No, todo claro. se abre. Y las rediscusiones, insisto con esto, que van a venir, pero la sensación concreta, incluso a partir de los anuncios del presidente Alberto Fernández, de la guerra o la pelea contra la inflación, bueno, empieza un capítulo bien distinto, con grandes desafíos para el gobierno del Frente de Todos. Sí, va a ser, sin ninguna duda, el tema central hoy de Desiguales, pero siempre a nuestra manera. Quisimos arrancar con una fecha, hoy es 17 de marzo, hoy se cumplen 30 años del atentado a la Embajada de Israel, 22 personas fallecidas. Parece una locura lo que voy a decir, pero hay todavía conflicto en torno a la cifra. Si uno hoy busca notas periodísticas o incluso alguna situación judicial de hace años, se habla de 29. Es decir, tan mal se investigó que nunca se llegó a determinar cuántos eran exactamente los muertos. No hay detenidos, no hay imputados, no hay una hipótesis certera. La Corte Suprema es quien tuvo que investigar este atentado porque se dio en una embajada, que es territorio extranjero. Realmente un ejemplo de la injusticia en la República Argentina. Sí, y la complicidad de distintos entramados de poder que hacen posible o que hicieron posible esa impunidad, digamos, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta que efectivamente hay complicidades locales, que hay complicidad del Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad. Palabras muy duras hoy del ministro de Justicia Soria, diciendo que no hay más palabras, no hay discurso, no hay nada por decir. Todo es por hacer en ese sentido. Y una actitud muy polémica, creo yo, del diputado Waldo Wolf, que en un momento cuando empezó a hablar el ministro Soria se levantó y se fue del acto. Hay límites, ¿no? Yo creo que sí. Hay límites. Sobre todo en la política del espectáculo, me parece, o el espectáculo y la política deben correr siempre por lugares distintos, pero quiero hacer una referencia. Aquellos atentados, tanto en la embajada como en AMIA, en nuestro país, se dieron en un contexto político muy determinado, con decisiones políticas en el contexto. Por supuesto, muy lejos de señalar responsabilidades que el Poder Judicial nos llevó adelante y que las distintas dirigencias políticas, no todas, pero distintas dirigencias políticas tampoco supieron darle la presión política necesaria al propio Poder Judicial para que se avance. Pero insisto, se dio en un contexto de ciertas políticas en nuestro país y que, bueno, nadie deslinda de la ocasión de la presencia del terrorismo en nuestro país. Pero aún así nunca se investigó. Por supuesto. Digo, aún así siempre eso quedó como un manto de oscuridad y nadie se animó realmente a investigar. Dijo textualmente hoy el ministro Martín Soria, la falta de respuestas rápidas y efectivas, la falta de justicia y castigo a los culpables seguramente influyeron para que tan solo 2 años después la Argentina atraviese otro atentado. Se refiere justamente a lo ocurrido en el año 1994 en la mutual judía AMIA. Cuando hablamos de reformas en el sistema judicial, cuando hablamos de realmente hacer una justicia que sienta, que los ciudadanos sientan que vale la pena, en la que pueden confiar, bueno, hablamos de esto también, Digo, piensen en los familiares de esas 22 personas que hasta el día de hoy no saben quién las mató, por qué las mató, cuando lo único que hacían era vivir
en la República Argentina. Lo mismo, por supuesto, con el atentado a la AMIA. Arrancamos formalmente nuestro programa, nos vamos al encuentro de nuestro compañero y compañera. Desiguales, programa Estamos como libre de desmembrados, humo. ¿no? Sí. Vamos como, ¿qué pasa? No tuvo vacaciones este programa, ¿no? Volvió. Y se empieza a sentir. Claro. Y efectivamente se empieza a sentir. Volvió Ibáñez, lo extrañaba ya Ibáñez. ¿Cómo anda? Hace mucho que no te veía. Hace mucho, sí. ¿Qué dice ¿O no? Pablo? Por ahí usted se fue también. Sí, claro, tuve COVID además. Sí, bueno. Tuve Hola todo. Cande, ¿cómo estás? Un montón de Bien, muy bien. entretenimientos. A mí ya me ven siempre, no tengo saludo especial. Cande, figurita repetida ya. ¿Qué tenemos, Cande? Vamos a hablar del tema más acuciante de la macroeconomía argentina, que es la inflación y la relación que tiene el programa económico con el fondo, que si bien no es lo que se está votando ahora mismo en el Senado, es lo que se va a implementar en el próximo tiempo. Así que vamos a hacer un doble clic ahí en los impactos. Pablo, mi pregunta es respecto a lo que Cande nos va a contar. ¿De qué manera el Frente de Todos, en esta situación propia y en el contexto, logra fuerza política para llevar adelante los elementos que tenga para la guerra contra la inflación? Bueno, me parece que la pregunta vale para todo lo que tiene que ver con la administración de gobierno, sobre todo en situaciones críticas, en situaciones delicadas, y es la gran pregunta que está atravesando todo el gobierno y todo el espacio político del Frente de Todos. Hay una sensación posiblemente demasiado optimista en algunos sectores de entender que la votación y la discusión por el acuerdo con el fondo de alguna manera termina encapsulado allí y a partir de ahora, con correcciones, con algunas resoluciones internas, pero básicamente con algo que está faltando, que demandan todos los actores, que es con una instancia, casi una paritaria política entre el presidente y la vicepresidenta, una mesa, el famoso G2, que se solía decir, el grupo 2, que haya una bilateral ahí para tratar de ordenar, para encapsular algunos problemas o para ordenar, digamos, o encontrar alguna vuelta a esta cuestión. Me parece que es clave este concepto que vos decís. Como un gobierno que viene de perder las elecciones, que viene también de tener y de sufrir crisis internas muy fuertes, se está en condiciones de tomar de manera global, integrada y uniforme una política esencial que es justamente la lucha contra la inflación, sea lucha, sea guerra, Sí, no claro. importa la definición, pero sí es efectivamente en ese sentido encarar. Ahora, en este contexto, Pablo, una interna dentro del Frente de Todos tan expuesta, tan abierta, tan de distintos frentes, ¿qué puede provocar? Digo, porque el número de inflación nos asombró a todos, nos asusta a todos. Yo ayer a vos te escuchaba decir, no firmaría que no va a haber un 6 adelante en la inflación del año 2022. Digo, ¿es realmente lo que se necesita una lavada de trapitos tan grande al sol? No, yo creo que es, lo hemos hablado en otra ocasión, fue una escalada permanente. Si hacemos una microhistoria de la primera carta de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, que fue a los 6-7 meses del inicio de la gestión, en adelante todo fue en alza, porque justamente cada uno fue una especie de manifestación pública de diferencias que no se subsanaban o no se resolvían en el ámbito de la mesa política del Frente de Todos. Una mesa política que tenía dos actores, la presidenta y el vicepresidente. Claro. Desde ahí fue todo una escalada. Lo que pasa que lo que logra la crisis política del Frente de Todos es que se va corriendo el límite todo el tiempo. Acciones que han ocurrido en estos días, hace 3 meses uno imaginaba que era de alguna manera el fin del frente electoral. Que si ocurrieran rompía todo. Yo lo cuento, creo que lo charlamos en su momento. En diciembre a mí me cuentan que estaba en la versión de que Máximo Kirchner quería renunciar al bloque. De hecho, después se confirmó antes de que renuncie. Y yo entendía en términos políticos y periodísticos que no podía ocurrir porque era el fin del Frente de Todos. Hace un ratito en Pasillos acabamos de tener una charla bastante parecida. Claro, ocurrió y la vida siguió, digamos, como que se va corriendo el límite de lo posible de lo que puede soportar la resiliencia en estos términos, hablando de una designación de estos días, del Frente de Todos, para seguir más allá de conflictos, de crisis y de una interna a carne viva, abierta. Me parece que tiene sí un límite, y ahí vuelvo al punto de que la debilidad o los conflictos internos desde afuera son de alguna manera administrados, asimilados, entendidos o aprovechados por los grupos de poder y sectores de poder para decir, un gobierno débil no me va a marcar la cancha a mí, y ahí es la gran
crisis en la administración, en la gestión que puede enfrentar el Cande. gobierno. Sí, también dándole la arista económica y en relación a lo que decían desde el Fondo Monetario Internacional, parecía que el acuerdo con el Fondo Monetario iba a traer un aire, una estabilidad, un contexto que al final parece que no trajo. Y no solo que no trajo, sino que con variables como la inflación, como el gasto de la canasta básica, muy complicadas. Y si no hay una coordinación, entonces tampoco se pueden tomar medidas que sean tan útiles contra la inflación, porque necesitas tener una dirección política que lleve adelante esas medidas, sean las que sean, digamos, con el programa que elijan. Claro, el ministro de Economía Martín Guzmán varias veces dijo, esto va a ordenar expectativas, es muy buena parte de la explicación de la multicausalidad de la inflación, pero lo que estamos diciendo acá es, bueno, un gobierno que no tiene la suficiente solidez interna, ¿de qué manera ejerce fuerza política para que todo eso sea leído como que, para bueno, afuera. si el gobierno Sí, decide claro. esto, porque seguramente va por acá, No, y la no va a haber ningún No perdería retroceso. de vista, en este caso particular de inflación y el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el fondo era uno antes de la guerra en Ucrania y es otro después de la guerra en Ucrania. Si antes de la guerra en Ucrania parecía poco cumplible, ahora por los indicadores de la inflación, por las cuestiones que implican sobre la energía y demás, se vuelve todavía más difícil. Una pregunta que creo que todavía no está del todo, no tiene una respuesta precisa, es ¿cuáles son los márgenes, en todo caso, del gobierno argentino en una situación excepcional, como es una guerra de esta índole, para renegociar algunos aspectos y el incumplimiento, en todo caso, de esas, de esas pautas establecidas? Bueno, vamos a seguir charlando sobre esto, por supuesto, con cada arista, pero nos vamos al Congreso Nacional, más específicamente al Senado de la Nación. Nuestro compañero Gastón Zulay está allí. Gastón, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches para todos. Ya 6 horas de debate en esta sesión especial de la Cámara Alta en busca de aprobar, ya darle sanción definitiva al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se estima que con el voto afirmativo unánime de los senadores de Juntos por el Cambio, también 4 senadores provinciales, y con un frente de todos que aproximadamente la mitad del bloque votará a favor y algunos senadores lo harán en contra, incluso algunos se abstendrán. Dentro de los que van a votar en contra, ya anticipó en su discurso, está la senadora María Eugenia Catalfamo de la provincia de San Luis, a quien tenemos aquí junto a nosotros para charlar con Desiguales. Habló de deuda odiosa en su discurso y por qué va a votar en contra de esta iniciativa. Sí, en primer lugar recordemos, y como lo expliqué también en mi discurso, que se trata de una de las estafas más grandes que ha sufrido nuestro país a lo largo de la historia. Este es un préstamo que se pidió en el año 2018 por la gestión anterior, con Mauricio Macri a la cabeza, y verdaderamente es una deuda ilegítima. Entonces, cuando uno avala una deuda ilegítima, y por eso también se le llama deuda odiosa, de alguna forma frena el desarrollo nacional de un país. Deuda odiosa es un término que viene ya desde hace más de 90 años, y básicamente habla de eso, de cuando los gobiernos toman una deuda y perjudican directamente al pueblo, al Estado, y lo hacen en connivencia con los acreedores. Entonces, deuda odiosa es esto, es algo que es un concepto con el que venimos hablando desde San Luis, particularmente. La postura del gobernador Alberto Rodríguez Sá siempre ha sido la misma respecto de las deudas ilegítimas, que hay deudas por supuesto que se pagan y otras deudas que son ilegítimas y que no se pagan, y es eso básicamente lo que quise dar cuenta en mi discurso. Votar en contra no significa votar en contra del gobierno, significa simplemente tener convicciones e ideales tan firmes que lo llevan a uno a atravesar por estos tiempos que por ahí nosotros estamos de acuerdo con distintas políticas que lleva adelante el gobierno nacional, pero básicamente en esto del acuerdo con el Fondo Monetario, donde vamos a tener vencimientos y vamos a tener revisiones trimestrales durante tantos años, nos va a llevar, por supuesto, a que, de acuerdo del humor del Fondo Monetario en esos trimestres, le dé más valor a nuestro país o no, o se desembolsen los dineros que tienen que ser afectados a nuestro país o no. Esa es la realidad. Por eso hablo de deuda odiosa, por eso hablo de una gran estafa y por eso hablo de una deuda ilegítima. Pablo Luli, la senadora los está escuchando. Senadora, buenas noches, gracias por su tiempo en primer lugar. 2 preguntas quiero hacerle, la primera es muy breve, y es que en caso de que Juntos por el Cambio no acompañase, esto hablamos siempre de un caso hipotético, ¿no? ¿Usted hubiese votado igual en contra? Es decir, si su voto era necesario 100%, ¿hubiese votado igual en contra? Y en segundo lugar, ¿qué opinión le merece la situación actual que vive el Frente de Todos?
No, lo que pasa es que nosotros sabemos muy bien que hay un acuerdo con el bloque opositor, con Juntos por el Cambio, y van a estar apoyando este proyecto, así como también hay senadores de nuestro bloque que van a estar también acompañando nuestro proyecto. Básicamente lo que yo les hablo es de ciertas convicciones que van muchísimo más allá de la cuestión política. Ese es el tema. Claro, por eso le Y pregunto... no me acuerdo la segunda pregunta. No, digo, sí, pero para... ¿La unidad del Frente de Todos la ponen, Claro. la ven en riesgo? ¿Y la unidad del Frente de Todos, si la veo en riesgo? No, la verdad es que no. Nosotros hemos atravesado por muchos debates en los cuales no hemos estado de acuerdo entre todos, como por ejemplo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y no hubo nada en el medio que rompiera nuestro bloque. A ver, nosotros somos peronistas, todos creemos en los ideales del peronismo, creemos en este gobierno nacional y las distintas políticas públicas que se llevan adelante, entonces no hay cierta instancia que lleve a romper nuestro bloque, o al menos lo creo así en este momento. Senadora, está claro que las diferencias, más allá de este caso puntual, que es un caso madre, digamos, ¿no? Respecto de lo que significa la relación con el Fondo Monetario, las diferencias en términos de velocidades políticas, intensidades de políticas públicas, ya han sido manifiestas. Y de aquí en adelante hay muchos desafíos. Mi pregunta concreta es si esto no debilita... Perdón, pero no te escuché nada porque se cruzó alguien. Bien, mi pregunta en concreto es si estas diferencias, que son de fondo en términos de la intensidad de las políticas y la dirección de algunas de ellas, si no debilita al gobierno de cara a los desafíos que tiene por delante. Por ejemplo, ni más ni menos el tema inflacionario. Mira, en este momento el acuerdo está básicamente dicho, te lo puedo decir un par de horas antes de que termine la sesión, que va a salir. Que nosotros que algunos de nosotros votemos en contra, es porque básicamente consideramos que no queremos ver a nuestras futuras generaciones empantanadas en esta situación de que el Fondo Monetario nos persiga de por vida y que marque los destinos de nuestro país. Esa es una de las cuestiones por las cuales yo no estoy a favor de este acuerdo particularmente, pero ya se sabe que el acuerdo va a salir, lo van a tener, el gobierno nacional va a contar con este acuerdo, entonces tampoco podemos hablar de supuestos que no existen. Bien, ¿eso significa que quienes sí acompañan están hipotecando el futuro de sus hijos, incluso dentro del bloque? No lo pongamos en ese término, porque yo creo que es una cuestión de convicciones y de lo que uno hace desde lo más profundo de sus saberes o de lo que cree. Entonces tampoco es para pensar de esa manera, no me parece. Sí creo que hay deudas que son ilegítimas, que no tenemos que bancar, como es el caso, y es eso simplemente lo que estoy haciendo, y estoy hablando de que lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018 fue una gran estafa con la que no se construyó absolutamente nada que beneficie al pueblo argentino, y eso lo podemos ver, lo podemos palpar, está a la vista de todo el mundo. No se construyó ninguna escuela, ningún centro de salud, no se hizo absolutamente nada por las víctimas de violencia de género, no se hizo nada que mejore la calidad de vida del pueblo argentino. Entonces es ahí donde está la traba también de toda esta cuestión. Senadora, muchísimas gracias, y gracias a Gastón también. Cualquier otro testimonio, Gastón, regresamos. ¿Cómo no? Gracias. Estamos aquí. Bueno. Es la clave esa, Claro. es la clave de lo contrafáctico Claro, que hubiese ocurrido, porque es la gran discusión. Pero que en realidad, Pablo, digo, y la senadora no lo quiso responder de manera clara, ¿no? Pero si los votos de los diputados que votaron en contra se abstuvieron, o los senadores que hoy no van a acompañar, hubiesen sido 100% necesarios, porque si no, no había acuerdo con el FMI. ¿Qué pasaba? Bueno, en diputados, desde la Cámpora se transmitió que si hubiese sido necesario, en esos términos, hipotéticamente hubiesen acompañado. Bueno, pero déjame poner un punto ahí. Pero ¿sabes por qué, Pablo? Porque si efectivamente eso es así y es una estrategia compartida, lo que no termina de entenderse es que debilite tanto al frente. Yo entendería que es una estrategia compartida porque entonces está asegurada la votación, hay un sector que tensiona y eso enriquece, le da valor a la tensión interna. No. Ahora, si no es compartida... Déjame decirte que no es compartida, porque una de los malestares que se instaló en la cima del gobierno el día viernes fue porque tenían alguna expectativa que Máximo Kirchner y algunos diputados no voten en contra, porque aún hasta el último momento había una señal política que en un momento el planteo era casi matemático en esto de decir, no puede ser que el gobierno saque un proyecto con más votos de la oposición que del oficialismo.
Está claro. Y eso también establecía. Y aparece lo otro que la senadora lo gambetea un poco, es algunos sí pueden darse el lujo de votar Claro. en función de sus principios y otros no. Porque evidentemente Ahí hay es que una te dejan serie... offside, ¿no? Claro, digo, entonces es un poco cruel ese planteo, porque ella puede darse el lujo, en todo caso, de decir, mis principios me impiden votar, más allá que la postura que viene manteniendo Alberto Rodríguez Sá. ¿Recuerdan la reunión de los gobernadores con el presidente y Guzmán. y el ministro Guzmán? El gobernador de San Luis dijo que había que denunciar esa deuda. Claro. Pero bueno, después ocurre la convivencia interna, porque unos sí tienen que pagar el costo político de votar y otros pueden no. Claro. Sabiendo tener que el lujo de no votar. una escena de default, por todos caracterizada, lleva a la situación realmente una complejidad muy grande. Bueno, yo sumo lo que veníamos charlando y lo pasamos a lo que nos va a contar Cande ahora. Es decir, esta debilidad política como marida con la necesidad de tomar decisiones fuertes respecto a los espacios de poder económico para controlar la inflación. Que usas el término maridar, a mí me hace Sí, pensar a mí en nunca. un queso y un vino y me rompe el corazón maridar con algo así. Bueno, Carlos. esta es la gran desigualdad que funda este programa, digamos, ¿no? Algunos mantenemos la línea y la seriedad para estos temas y otros pueden volar libremente. Maridar, maridemos. Maridemos. Hablemos de cómo fueron las estrategias, digamos, del gobierno para estabilizar la inflación, que es un problema que tenemos hace muchos años en el país, pero que desde 2018 tiene un salto en el registro, ¿no? Desde 2018 la inflación es arriba del 40%. Tenemos en cuenta que el 2020 se redujo por la pandemia, pero las principales anclas que tenía el gobierno, es decir, de dónde se agarraba para mantener la inflación desde el 2020, tenía que ver con, por un lado, las tarifas que están congeladas desde el 2019 por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, y que luego se fue prorrogando por justamente la pandemia y por la imposibilidad y las discusiones internas que generó todo el tema de tarifas de luz y gas, como vivimos durante el año pasado. Y por el otro lado, el ancla del tipo de cambio, es decir, las devaluaciones que se iban haciendo, esas devaluaciones diarias, el año pasado iban muy por detrás de la inflación. Pensemos que el año pasado la devaluación fue del 22% y la inflación de más del 50%. Claro. Entonces se contuvo el tipo de cambio para tratar de mantener los precios. Esas herramientas hoy no van más. Esas herramientas hoy no van más justamente porque en el programa con el Fondo Monetario Internacional está como punto la segmentación y actualización de las tarifas, que se basan en estos tres grupos, pero que igual sí o sí va a impactar en los precios. Y también está el hecho de que el tipo de cambio va a seguir el ritmo de la inflación. No se espera una mega devaluación o un salto devaluatorio, pero sí que siga ese ritmo inflacionario. Vos lo que decís es que el acuerdo con el fondo es inflacionario. Yo lo que digo es que el acuerdo con el fondo es inflacionario porque si bien dice que es un programa donde se tiene en cuenta que la inflación es un fenómeno multicausal, la solución que se plantea en ese memorándum es reducir la emisión monetaria y reducir el déficit fiscal, igual que se planteó en 2018, igual que se planteó en los 21 programas que tuvo la Argentina con el Fondo Y Monetario. que mucho no funcionó para bajar la inflación. No, o sea, en Argentina claramente no funciona y menos en un contexto con precios internacionales tan altos, Sí, claro. donde también van a impactar el en único los dato precios. en términos ortodoxos que sería antiinflacionario sería la baja de la emisión. ¿Por qué sería? Desde la Digo, en ortodoxia términos económica. ortodoxos. En Sí, es que la términos ortodoxos, solución, sí, la solución desde el programa es justamente reducir la emisión y reducir el déficit, porque también vamos a pasar del 3 puntos del año pasado al 2,5 Pero en yo este insisto, el gobierno, y lo he escuchado bastante al ministro de Economía, Martín Guzmán, decir que esto ordena expectativas. Más allá del resto de las variables y algunas muy directamente vinculadas con la inflación, como aumento de estos costos que vos mencionás. Sí. Bueno, las paritarias también, ¿no? Ahora, En términos de inflación. Sí, el tema es que vos venís de para arriba. 2 años donde tenías un ancla muy concreta, que era Sí. el precio de las naftas, que eran Claro. las tarifas y era el tipo de cambio, e igual tenías inflación alta. Entonces, ¿qué pasa ahora con registros más altos y donde ya no tenés ningún ancla nominal, más allá de acuerdos de precios y lo que sea que se anuncie mañana? Ahora, Cande, yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de expectativas, generalmente el dólar blue suele ser una de las variables que se ve. Y en Es las el ilegal, últimas- ¿no? Sí, es el El ilegal, por ilegal. eso digo blue. En las últimas semanas había tenido un descenso. ¿Qué pasó en estos días? ¿También se mantiene en esa cifra o comenzó a picar? Sí, recordemos que también las devaluaciones, al ser diarias y al estar acercándose a la inflación, no corre tanto esa brecha con los dólares paralelos. Sucede con el mercado ilegal y sucede con las cotizaciones de la bolsa. También hay que saber, y esta discusión me parece que nunca entra, es que el tipo de cambio real
es un tipo de cambio real alto cuando lo comparamos con otras épocas de la Argentina. Entonces, lo que dice el acuerdo con el fondo es mantengamos este tipo de cambio real alto. ¿Por qué? Bueno, porque beneficia No está a... atrasado. El tipo de cambio no está atrasado. No estamos teniendo una discusión donde el tipo de cambio estaba como en 2015 o en 2018. No es necesario esos saltos evaluatorios. El tema es que tampoco te permite anclarlo y decir, claro, bueno, que se atrase un poco y mejoremos, digamos, los ingresos del mercado interno. Bueno, muy bien. La seguimos en un ratito con Pablo Ibáñez, con Cande Boto. Y nos vamos a ir al living, porque ya nos está esperando allí el diputado de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, con quien hemos conversado en esta semana y habíamos quedado pendientes en una invitación al living de Desiguales. Hola, diputado. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Andan bien? Gracias por venir. Conversar en vivo. Sí, señor. obvio, siempre. Era medio caótico. Sí. Te traté de flaco, pero te veo, está bien, está flaco. Bueno, no sabemos si diste en el clavo o no de Loredo. No lo tomé para nada mal en ese sentido, de ninguna manera. Bueno, a ver, la escena tal cual recién nos adelantaba la senadora de la provincia de San Luis, del Frente de Todos, que los números ya están, digamos, ¿no? Que el tema va a salir. ¿Qué evaluación general se hace de este paso de la refinanciación del acuerdo del gobierno anterior con el fondo por el Congreso? Bueno, desde la perspectiva general para el país, zafamos, como quien dice, menos mal. Me preocupa muchísimo que haya un sector de la política que crea que el default puede llegar a ser una solución para algo. Las consecuencias serían verdaderamente dramáticas desde lo social, desde lo económico, para toda la Argentina. Y el arco opositor, Juntos por el Cambio, con nuestros errores, con nuestros aciertos, con nuestra historia, con los errores que cometeremos en adelante, porque nadie es infalible, nadie es dueño de la verdad, todos de alguna manera insinuamos resolver los principales problemas de la Argentina y a todos nos ha costado y la Argentina viene involucionando, pero objetivamente es un frente político responsable que entendió, que priorizó eso y que con los votos de Juntos por el Cambio se logra evitar que Argentina entre en default. Y yo lo digo, no sé si es polémico o no, pero lo digo sin eufemismo. Si nosotros estuviésemos gobernando, el peronismo nos hubiese empujado a nuestro gobierno y a la Argentina, por ende, en un juicio especulativo de naturaleza electoral, a un default. Entonces, nosotros nos propusimos tres cosas. Evitar que Argentina entre en default, trabajar todos juntos, porque ustedes saben que Juntos por el Cambio es una coalición grande, que tiene miradas, enfoques distintos, y no acompañar el plan económico de Guzmán, porque nos parece un plan que profundiza un modelo que no da soluciones, que creemos nosotros que está agotado y que de alguna manera en parte nos ha traído hasta acá. Es interesante cuando se ha escuchado a representantes, no te escuché exactamente a vos, pero quizás coincidís, de Juntos por el Cambio, decir, bueno, en la pandemia, con la crisis mundial que había, era momento de plantear un plan económico que votemos todas las fuerzas políticas, de sentar las bases para un país, digo, el contexto ameritaba. ¿Vos creés que es posible en la Argentina algo así? Sí. Teniendo en cuenta que por ahí, yo no dudo de que Juntos por el Cambio quiere lo mejor para el país, como lo quiere el Frente de Todos, pero son muy distintas las maneras de ver ese mejor. Yo creo que sí. No coincido tanto en... Soy más optimista incluso que vos, porque en mi experiencia, yo tengo 41 años, pero tengo bastantes años de experiencia política en mi provincia en Córdoba, y me ha tocado frecuentar a dirigentes de todo el espectro político argentino, y paradójicamente a lo que uno cree, las principales reformas que necesita este país hacia adelante tienen un consenso muy superior al que se logra después en la práctica política. ¿Cómo cuáles? Reformas tributarias, reformas educativas, reformas laborales, reformas previsionales, planes de infraestructura. Pero los potenciales acuerdos llegan hasta el título, porque en el cómo de cada una de esas reformas salen para lugares diferentes. No, salvo un sector que creo que es minoritario, que me parece que está con un planteo muy dogmático, muy cerrado, que para mí está envasado en ideología, pero es bastante anacrónico, porque vos ves incluso pensadores... ¿Se refiere a los halcones del PRO? No, me refiero justamente al ala más dura del peronismo, al ala kirchnerista, salvo ese sector. Cuando vos planteas, por ejemplo, y a mí me preocupa, digamos, esta falta de ideas, esta frustración, esta incapacidad de abordar los problemas, cuando vos ves que Alberto, el presidente, inaugura el periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea y dice, y se aplauden encima, no va a haber reforma laboral y no va a haber reforma previsional. Yo pregunto, ¿qué estamos bien así como venimos? Tenemos un 50% de nuestros trabajadores en negro.
Es evidente que tenemos que avanzar en una forma de darle tutelaje, ese 50%, no necesariamente tiene que ser pérdida de derechos a otros lados. Lo está planteando sectores por izquierda y por derecha en democracias desarrolladas de Europa, en otros países. Entonces hay una negación para ver el problema. Esa mayor gente que se incorpore al sistema con una lógica de darle una cobertura social, una cobertura previsional que hoy no se tiene. Tenemos una legislación aplaudida en Finlandia, pero no vivimos en Finlandia. Entonces vos tenés que encontrar soluciones prácticas a los problemas de la Argentina. Rodrigo, la reforma tributaria, hay consensos. Porque fíjate lo que nos pasó. No hay consensos. Mirá, fíjate lo que nos pasó en la Comisión de Economía, ¿no? A ver. Marco del Pont da toda su argumentación de por qué es sano aumentar las valuaciones fiscales de los impuestos inmobiliarios. Y nadie duda de que una estructura tributaria que grave la manifestación directa de la riqueza con impuestos progresiva, directos, sí, progresivas, querés ponerle no regresivas, impuestos directos, como los patrimoniales, es más sana que una estructura tributaria como la que tenemos, que grava la circulación, la actividad productiva y el empleo, fundamentalmente IVA, fundamentalmente ingresos brutos. Entonces, aborda esa línea argumentativa, ¿no? Pero no es que hacen crecer esos impuestos porque bajan los otros. O sea, el planteo es bajar carga impositiva y en simultáneo ir hacia una carga impositiva más sana. Pero entonces lo que hacen ellos problema, es, han hecho un pacto fiscal, que han destruido el pacto fiscal del 2017, que preveía una baja gradual. Mirá el pacto fiscal del 2017. Preveía una baja gradual sistemática de todas las provincias de ingresos brutos y de sellos. ¿Y qué subía? Y subían los patrimoniales. Entonces, Marco del Pont nos da ese libreto, ¿me explico? Sí. Pero o sea, el vaso ya está lleno. Ningún impuesto en ese sentido es mejor que el otro. Hablan del impuesto a las herencias porque lo escuchan al francés economista. Pero el francés economista plantea que también nos carga impositiva también. Déjame hacerte un planteo sobre el mismo tema. Por eso tema creo que y hay seguimos consenso charlando. de eso. Sí. Porque, y Carne, corregime si me equivoco, hay ciertos impuestos que son de recaudación asegurada, hay otros impuestos que tienen una tasa de evasión muy importante, sobre todo las que van hacia las grandes fortunas, digamos, ¿no? Y la respuesta, si efectivamente hay una menor recaudación porque no se la puede asegurar, la respuesta de un sector de la política es el ajuste y por supuesto hay otro sector de la política que lo que pretende es garantizar cierto tipo de derechos, cierto piso de estabilidad del consumo mínimo indispensable. Me parece que esta es la diferencia, pero está claro que hay diferencias distintas. En el momento en que se empieza a hablar en la Argentina de reforma tributaria, no hay coincidencias tan grandes. Sí hay coincidencias, casi todos los papers por lo menos. Yo te reconozco que hay un sector, pero que es claramente minoritario. Por lo menos es mi opinión, de mi experiencia, de lo que me da, de lo que me da el off. Los economistas, tanto ortodoxos como heterodoxos, plantean que un diseño tributario puede haber matices, pero un diseño tributario más sano es menor carga y más grabado en los bienes, en los tributos progresivos, los tributos que graban el patrimonio. Hay consenso, no se hace. Pero en Rodrigo, lo laboral, perdón, me meto porque la pata económica. La única que estudió economía. ¿Vos estarías de acuerdo entonces con que aumenten los bienes a bienes personales, por ejemplo, que se avance con esta evaluación inmobiliaria? Que se sustituyan otras cargas impositivas. De que se sustituya, nosotros por ejemplo, con una baja del IVA. Nosotros creemos que hoy la Argentina no da más para... Mira, el modelo, los modelos... No, pero lo digo concretamente porque la reforma... Yo adhiero en que hay que hacer una reforma tributaria, pero no es lo mismo avanzar en una reforma tributaria progresiva que avanzar en una reforma tributaria que sea regresiva. No es lo mismo hablar de reducción de impuestos si vos vas a hacer pesar más los impuestos nacionales, por ejemplo, que hablar de una reducción de impuestos simplemente porque crees que bajando las contribuciones patronales va a aumentar la cantidad de empleados, porque eso no sucede. Tenemos dos tipos de problemas. Alta carga impositiva y mala carga impositiva. Sí. Nosotros creemos que hay que hacer las dos cosas. El gasto público, que históricamente en la Argentina orilló entre todas las jurisdicciones el 30% de nuestro PBI, hoy está prácticamente en 50%. Esa es nuestra presión impositiva. ¿Y cómo reducirían ese gasto público? Bueno, con cuestiones muy concretas. Por ejemplo, subsidios a empresas públicas. ¿Por qué tenemos que estar subsidiando empresas poco transparentemente administradas, deficitarias, sin rigor técnico, como Aerolíneas Argentinas, por ejemplo? $2 millones por día destinamos. Yo ahora me tomo un avión a Córdoba. Los invito a que me acompañen. El 80% de la gente que está en el avión son de la burocracia. Se garantiza una estructura monopólica y se compite contra las low cost, se bajan los precios mínimos, las low cost están zafando, algunas se fueron, se perdió la política aerocomercial, hay menos vuelos, o sea, que es lo que me estás por preguntar, es un fracaso. Hay menos vuelos,
hay tarifas más caras porque hay una estructura monopólica. Está mal administrada. Y yo te voy a decir una cosa. Mirá lo progresivo que es, ¿no? Hoy se conoció Karina, que labura recaudó en mi casa, que de acá le mando un saludo y me ayuda a cuidar a los chicos. Yo tengo 4. Me ayuda a mí a Caro y se rompe el lomo. Sí. ¿Por qué, Karina, cuando va a comprar un paquete de fideo y paga un IVA, un 21%, el Estado toma parte de ese IVA para subsidiar a la burocracia o el sector más pudiente sustentando una empresa de, Rodrigo, pero hablando de los números, digamos, que no ha resuelto los problemas ni de la conectividad ni del turismo en la Argentina? Te doy un ejemplo, te puedo seguir dando ejemplos, ¿no? No, pero hablas puntualmente de Aerolíneas Argentinas. Hoy se conoció que recaudó 15.000 millones de dólares en este último periodo, recuperando lo que fue, claro, la pandemia, que las aerolíneas a lo largo del mundo, algunas quebraron de hecho. E incluso recuerdo a exfuncionarios macristas de Aerolíneas Argentinas pidiendo 800.000 millones de pesos de indemnización cuando llegó el gobierno de Alberto Fernández, puntualmente uno de apellido Uribe, Juan Uribe, si no me equivoco. Recuerdo perfecto el caso, digo, no se cerró Aerolíneas cuando llegó el macrismo y tampoco se administró de una manera mucho mejor. Que dio cerraron varias rutas. No, mira las curvas. Cerraron varias rutas. No, se abrieron una cantidad de aeropuertos, se construyó el hub, se construyó el aeropuerto del Palomar. O sea, mira que nosotros habremos cometido errores. Por ejemplo, que es una ruta 100% laboral. A Barcelona, por ejemplo, otra ruta que de Córdoba, por ejemplo, se abrieron un montón y se viajaba directo a Madrid. No soy un especialista bien en el tema, pero mirá las curvas. No, pero como la mencionás, no, pero te la menciono porque mirá las curvas de lo que se destinó durante esos 4 años. Primero, no hay soluciones mágicas. Yo no vengo acá a decirle que cuando nosotros gobernamos, Aerolíneas se convirtió en una empresa de punta. Sin duda. De hecho, yo creo que si los argentinos no aprendemos a esta altura. Arsat, recuerdo vos, en su momento. Arsat es una empresa reconocida a nivel internacional y en ese momento había denuncias de varios, recuerdo, trabajadores de Arsat diciendo que la querían privatizar o que algunos sectores... Eso ocurrió, ¿no? No las ocurrió. Denuncias. Es un ejemplo que yo siempre pongo, me parece muy gráfico. Tengo muchas cosas para poner de ejemplo de Arsat. No me gusta hacer autorreferencia, por eso no los traigo, pero está bueno porque de alguna manera, che, vos decís esto de Loredo. Claro, ¿qué hiciste cuando estuviste? Mirá lo primero que me pasó cuando llegué a Arsat. A plata de hoy no sé qué se haría, porque con la inflación que teníamos, pero teníamos un aporte del Tesoro Nacional de 4.000 millones de pesos por año. Y el aporte que tuve yo a cargo de Arsat fue de 0. Le mando saludos a Mario Quintana, que fue el que me predispuso que el aporte del Tesoro Nacional, ese subsidio a la empresa Arsat, fue 0. ¿Y te parecía bien eso? Estaba absolutamente mal administrada la empresa, no se había vendido la capacidad satelital, teníamos 2 satélites vacíos en el espacio, vendimos el 100% de la capacidad satelital, armamos un book, de precios no tenía ni precios la empresa. Pregunta a los empleados de la empresa cómo fue la gestión nuestra en Arsat y que te opinen los empleados, te estoy diciendo, no la planta gerencial, ¿no? Continuamos con todas las obras, pudimos tomar fondos del Fondo del Servicio Universal, que era un fondo no han dicho lo mismo algunas de las personas que trabajan en Arsat en el último tiempo. Y a mí... Bueno, pero pará, porque este ejemplo me viene espectacular. ¿Sabes qué me pasa a mí en la empresa Arsat? 2 o 3 veces me pasó. Estaba en mi casa y veo tele, creo que era C5N, y se privatizó Arsat, ¿no? Yo estaba, y Valentina, que es la hija más grande mía, me dice, che, papá, esa es la empresa tuya. Tiene 11 años ahora, Valentina. Se privatizó Arsat. Bueno, no, tuve que salir a explicar que no había pasado nada de eso, que habían tergiversado una noticia, era una fake news, que en realidad habíamos vendido capacidad porque estaba obsoleta, se estaba perdiendo, un satélite dura 15 años en el espacio, no se estaba vendiendo la capacidad, ni siquiera había un tarifario, se vendía, todas las tarifas variaban, depende de los clientes, no había portales de transparencia, hicimos la empresa con mayor transparencia del Estado argentino, la única empresa que catalogó ambientalmente, no recibimos fondo del Estado, la única frustración que tuve que no pude lanzar el tercer satélite, que solamente mi familia sabe la vida que dejé para tratar de lanzar ese tercer satélite, si queremos ese punto también. Por ahí si le dan algún fondo del Estado, lo lograba lanzar de Loredo. Quiero hacer una Pará, pero sabes que porque es un punto bien gráfico. Pero entonces, no nos vamos del tema Arsat, pero porque tenemos que volver al Senado. Pero déjame que te cierre esto, por favor. Yo me di cuenta de una cosa. ¿Sabes de qué me di cuenta? Que el kirchnerismo... Déjanos conducir el programa. Pero un segundito, déjame que termine la idea. Te prometo que volvemos al Arsat. Nos vamos rápido al Senado, así podemos charlar también con nuestro compañero Gastón Zulach, que está con quién, Gastón. Estamos con el senador misionero Maurice Clos. Pablo, en momentos que acaban de comenzar ya los discursos de los presidentes de bloque. Son 8 titulares de los bloques, tienen hasta media hora cada uno, por lo cual el debate podría extenderse hasta la medianoche, incluso antes, si alguno hace más breve su discurso. Y justamente le vamos a preguntar a Maurice Clos, del Frente de Todos, senador por la provincia de Misiones, ha fundamentado su voto a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Sí, claro, aclarando que siempre es un drama estar adentro del Fondo Monetario,
son muy pocos los países que llegan al fondo. Macri ha desatado una carrera de deuda muy grande, especialmente facilitó la fuga de divisas que son los capitales timberos que vinieron a hacer diferencia con la tasa en pesos y se iban comprando los dólares a 20, a la misma plata que entraron. Eso fue el quiebre de la relación del gobierno con los bonistas no nos prestaron más plata y bueno, fue derecho al Fondo Monetario. El Fondo Monetario te audita, el Fondo Monetario te controla, pero hoy estamos adentro, siendo el país que más le debe al fondo, teniendo vencimientos tremendos y seguramente con todo el esfuerzo el gobierno ha logrado esta negociación, ni buena ni mala, es la que hay y es la que nos para del precipicio, no nos caemos al precipicio y a partir de ahora seguramente tendremos que tomar las decisiones acertadas para que sí vengan buenas noticias. Luli, Pablo, le está escuchando Sí. el senador Moris Clos. Senador, le hago una pregunta teniendo en cuenta que no todo el bloque del Frente de Todos va a votar como usted, que es a favor del acuerdo. ¿Cómo queda la coalición mañana? Es decir, el día después, teniendo en cuenta que algunos de los que se abstienen o votan en contra dicen que lo hacen siendo coherentes con sus pensamientos y sus ideas, diciendo básicamente que quien no lo hace no lo es. No, yo no acuso a nadie, en absoluto, ni quiero que me acusen a mí. Yo tengo mi posición, que es esta una posición tomada, que es para mí la que va a ser mayoritaria hoy en todos los espacios. Está claro que si uno mira en términos de gobernabilidad, siempre es bueno, más en un sistema presidencialista como es el argentino, estaría bueno que haya una unanimidad en el espacio de gobierno, pero bueno, es lo que hay y esperemos que la política, que es el arte de lo posible, a partir de mañana acomode las cosas. Senador, gracias por su tiempo. A ustedes. Gracias Gastón también. Muy bien, seguimos aquí en el Living de Desiguales charlando con el diputado Loredo en las dinámicas del programa. Nomás volvemos, por supuesto, al tema Arsata que había quedado pendiente. No, si querés pasamos, pero yo me quería hacer una interesa anécdota con este agregado. Sí. Es cierto que, o por lo menos es mi propia creencia, que las políticas estatales hay que observarlas en el balance de los números que dejan sobre el final, pero también prestan un servicio que va más allá del número y de la mera ganancia económica. Es decir, prestan un servicio con un interés muy distinto al de una empresa privada, razón por la cual se puede comprender que cumple funciones que tienen que ver más con la complementariedad del Estado, con, por ejemplo, en el caso de Aerolíneas Argentinas, con tener una mejor dinámica productiva, o en el caso de ARSAT puntualmente, no perder órbitas, digamos, ¿no? Dicho esto, con esta valoración, completemos la idea de ARSAT. No, yo te cierro solamente un concepto porque engloba para mí una mirada del gobierno. Te decía que varias veces me pasó que veía en los noticieros que como que se había privatizado la empresa. Y no se había privatizado, nunca se tuvo esa idea. O por ahí algún sector tenía esa idea, yo no la compartí. Lo que sí creía que había que darle un management profesional, que es lo que creo que con algunas empresas hay que hacer, con otras empresas no tiene sentido que estén en manos del Estado, es un poco el planteo que haces vos, depende si tienen un rol estratégico o no. Una fábrica de galletitas no tiene por qué estar en manos del Estado, el empleo lo genera el sector privado, el Estado tiene que dar garantías, pero este concepto te quería dar. Vos sabés que me di cuenta yo que en realidad el sector duro del kirchnerismo hubiese preferido que privaticemos la empresa. Porque lo contaban con ganas, entonces ellos están más enamorados del relato que quieren contar, ¿no? Entonces ellos hubiesen preferido eso, vieron, yo les dije, y fue una frustración para ellos que en definitiva les agarra un flaco, que también creen en lo público, pero por ahí no tengo la visión que tenés vos, porque el modelo de los populismos es altísimo gasto, que dicen que es Estado presente, pero es un Estado gordo y ausente, sino que me expliquen a mí por qué con 50% del gasto público cada vez tenemos más pobres. Eso, no, una empresa estatal puede ser eficaz, tiene que ser eficiente, por supuesto. Eso, ¿no? Alguien lo tiene que pagar. Se paga de tres formas, o con inflación, o con impuestos, o con endeudamiento. Esas tres cosas generan falta de inversión, la falta de inversión, desempleo privado, y ahí voy a un punto final. ¿Cómo suplen el empleo privado? Con una genialidad majestuosa y mágica, designando empleo público. Empleo público, de vuelta, más gasto. Yo tengo ese circuito desvirtuoso hay que hacer una última pregunta. Genera pobreza para mí. Le hago una última pregunta a Loredo porque tenemos que despedirlo. Venimos hablando en el programa de la interna del Frente de Todos. Juntos por el Cambio también la tiene, por supuesto. De hecho, quizás se reorganizaron luego de haber perdido las últimas elecciones porque gobernó el macrismo. No, las últimas elecciones presidenciales me refiero. Digo, cuando perdió el macrismo en el año 2019,
2019. Digo el macrismo porque gobernó a la UCR, medio que la dejó de lado en varias decisiones y principalmente en el Poder Ejecutivo. UCR, por eso digo, con quejas, luego de eso se reorganizaron. acompañó todo el gobierno desde el Parlamento, que es lo que no vemos con este acto de absoluta por eso le digo, imprudencia por eso le y esta guerra que siempre de vuelta el peronismo en una guerra y los ciudadanos adentro. Por eso le pregunto por la interna de Juntos por el Cambio. Digo, ¿cree que se reorganizó después de 2019 de cara a 2023? Digo, ¿aceptaría las mismas condiciones? Creo que siempre estuvo organizado porque hoy tenemos una democracia de coaliciones y hay que entender que eso llegó para quedarse y las coaliciones son vivas, son plurales, tienen voces distintas y que después de un gobierno se apostó mucho que esto se disolviera y sin embargo sorteamos muchos obstáculos y vamos camino, me parece, a tener un programa de gobierno hijo de los errores que cometimos cuando gobernamos para sacar a la Argentina de un camino que creemos que es muy malo. ¿Van con paso en 2023? Sí, claro, porque tenemos distintos dirigentes que tienen un potencial muy grande para presidir la Argentina. ¿Cómo cuáles? Mi partido lo tiene Martín Lustó, que hoy ha hecho una explicación brillante del proceso de endeudamiento. Fue exacto como contó él para qué se tomaron los 45 millones de dólares. Contó exactamente qué se pagó con eso. Lo puso en términos transparentes y serios. Facundo Manes, no todo el Gerardo mundo opina Morales. lo mismo, ¿no? De la explicación de Lustó. Claro, pero, está, pero se tiene que hablar con datos. Horacio Rodríguez Larreta, no lo descarto Mauricio Macri, Patricia Burri, eso nos parece una buena fortaleza y tenemos que aprender nosotros a convivir con miradas. ¿Y es un momento de recambio generacional? Claro que lo creo que es así. Claro que lo creo que es así. Fundamentalmente no se trata de edades, se trata de ideas. Hay un mundo nuevo, muy vertiginoso, que ya viene sucediéndose por la cuarta revolución. ¿Hay dirigentes con ideas viejas dentro del Juntos por el Cambio? Claro que sí. Jóvenes con ideas viejas y viejos con ideas jóvenes. ¿Cómo quién? Bueno, no voy a entrar no suma que me ponga a generar conflictos, digamos. Pero sí creo que hacen falta cabezas contemporáneas. Hoy la economía se resuelve de otra manera. El impacto de la tecnología ha cambiado muchas de las cuestiones. Lo pandémico cambió mucho. Me parece que necesitamos nuevas caras, nuevas cabezas. Gracias por haber venido, Rodrigo. Gracias. Bueno, volvemos al Congreso Nacional. Allí está nuestro compañero Gastón. Gastón. Pablo, y ahora con el senador de la provincia de Corrientes, Carlos Camau Espínola, del Frente de Todos, quien ya antes del tratamiento en el Congreso del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional había pedido respaldar al presidente y acompañar el acuerdo. Hoy no hizo uso de la palabra en el recinto, pero lo tenemos aquí en Desiguales para preguntarle, bueno, ¿qué piensa de que algunos han decidido dentro del propio bloque del Frente de Todos no acompañar la iniciativa a votar en contra del proyecto? Bueno, nosotros hemos en el bloque debatido, se ha dado libertad de acción, pero más allá de esa situación dentro de nuestro bloque, yo quiero resaltar que hoy seguramente vamos a tener más de 2/3, pasó en diputado, también reconocer el proceso, las negociaciones que se llevan adelante en diputado, cuando lo inició el presidente Sergio Massa de la Cámara de Diputados, los presidentes de los bloques, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que comprendió y entendió y la voluntad de que la Argentina, en las diferencias, tenemos que encontrar la solución al problema. Y esas son las cosas importantes que hoy tenemos que resaltar. Y también lo hicimos en el Senado, cuando se especulaba si se iba a tratar, de qué manera se iba a comportar parte de nuestro frente. La verdad que se habilitó, se trató, y hoy también vamos a tener 2/3, seguramente arriba de los 50 votos, lo cual da un respaldo importante al presidente, da un respaldo importante a la Argentina, genera credibilidad, genera una demostración que más allá de las diferencias que se puede tener, hay sentido común, hay razonabilidad en las cosas que le sirven a la Argentina para recuperar y crecer hacia el futuro. Nos está escuchando el senador Espínola. Muy bien, senador. Aquí la pregunta que nos hacíamos en el piso con nuestros compañeros y compañeras es: estas divisiones, ¿de qué manera juegan para la fortaleza política que el gobierno tiene que tener de cara a los desafíos que vienen? Yo creo que hacia adentro encontraremos las soluciones. No podemos, siendo gobierno, seguir generando acciones o decisiones que por ahí no dan la estabilidad que se necesita en esta nueva oportunidad que se genera. No nos olvidemos de la pandemia. La pandemia generó una situación compleja para el país. Hoy nos toca en el mundo esta guerra que genera también inflación y que a nosotros nos está afectando. Lo que sí tenemos que hacer y trabajar, por eso resalto a la oposición y resalto al presidente. Tenemos que trabajar juntos para recuperar la Argentina. Bien. Recién en el piso hablaban del año que viene, de las elecciones. Falta mucho. Lo que sí tiene que haber en esto
es razonabilidad, trabajar, atacar la inflación, recuperar credibilidad para que haya inversión. Eso es lo que va a sacar a la Argentina adelante. Bien. Y después hay tiempo para debatir hacia adentro y hacia afuera. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Gastón, también. Nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta en Desiguales con mucho más. Bueno, muy bien. Entonces, digamos, hola, ¿qué tal nuevamente? Y seguimos con Desiguales por la televisión pública. Estamos con una compañera, Flor Alcaraz. ¿Cómo te va, Flor? Hola, ¿cómo va? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Junto con Lucho Galende, mañana arrancan un programón a las 9 de la noche, digo bien, por la televisión pública, pegadito al fútbol. Así es, 9 de la noche. Mañana estrenamos, debutamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de que ya lo vean y poder compartirlo. Y esperemos que estén ahí del otro lado haciéndonos el aguante, por supuesto. ¿Qué es SIC? Eso, ahí SIC, está. periodismo textual. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Es un documental periodístico que hacemos en territorio, que hacemos en las provincias y también en algunos puntos de la región de América Latina y del Caribe. Estuvimos viajando muchísimo. Y es básicamente una crónica periodística contada desde los lugares y desde donde suceden las cosas, con los personajes que son protagonistas de esos movimientos sociales y políticos que están sucediendo en distintos puntos de nuestro territorio. Felizmente disruptivo, porque hoy la tele no se da estos tiempos para hacer estos planteos, ¿no? Exactamente, sí. Para hacer periodismo de calidad creo que necesitamos tiempo, necesitamos escucha también, ir a los lugares. Cada entrevista que hacemos dura 2, 3 horas, es sentarse, entrar a las casas, comerse unas ricas tortas fritas, lo que nos inviten, encontrar también ahí la intimidad y la sensibilidad de quienes nos comparten sus historias y también escuchar distintas voces para poder entender con ese mosaico de voces esos problemas sociales que vamos a contar en cada una de las historias. ¿Cada emisión es un documental distinto, es un tema distinto? Cada emisión es un documental distinto. El primero es sobre Chile. Viajamos a entender un poco este cambio de paradigma que están viviendo en el pueblo chileno, desde el estallido hasta la asunción de Boric la semana pasada, y escuchamos a un abanico enorme de voces que nos contaron para poder entender cómo se está transformando la sociedad chilena en ese sentido. Estuvimos ahí varios días, también eso nos demanda muchísimo tiempo, estar en territorio, y es un diferencial que para mí es súper interesante porque no es que hacemos periodismo hoy. En las nuevas generaciones, viste, hacen periodismo por WhatsApp, por Zoom, otra dinámica. Yo vengo como de otra época en la que el territorio de alguna manera me tira para estar ahí y poder sentir ese momento efervescente y conocer desde, no sé, las comidas, las costumbres, los olores del estallido, cómo son. Y ahí estuvimos para contar lo que pasó en Chile. Muy interesante lo de Chile, porque de hecho ya hay algunas protestas organizadas de estudiantes contra Boric, con lo cual va a ser un programa muy interesante para ver de cara a los primeros días de gobierno. Sí, porque las expectativas también son muy altas. Claro, hay que ver cómo se moderan todas esas promesas que hizo en campaña y una vez electo. Flor, de lo que ya han grabado, de lo que ya vivieron, ¿con qué situación, con qué testimonio te quedaste y que te impactó fuerte? Bueno, fue muy interesante escuchar a quienes en Chile llaman las cabras, que serían las pibas que están liderando la revolución feminista allá y que fueron parte del estallido 2019 y que están ahí también, por supuesto, estuvieron impugnando el gobierno de Piñera, que son cuadrazos políticos. O sea, yo las escuchaba y decía, las quiero votar de alguna manera. O sea, muy interesante escucharlas y con mucha claridad política. Y después también hicimos, ya adelanto algunos de los programas que se vienen que tienen que ver con Malvinas y estuvimos acompañando la identificación de soldados que todavía a 40 años de Malvinas no fueron identificados, sus familias no sabían, no tenían un lugar donde ir a duelarlos y eso también fue muy movilizante escucharlos. Estuvimos bajando Chaco, Corrientes, estuvimos en Santa Fe. Estamos como recorriendo todo el país y también la región para contar estas historias y la verdad que es eso, es un diferencial, es un valor agregado poder tener el tiempo para escuchar, poder tener también la disposición para entender estos distintos problemas sociales que vamos abordando y también hacer un poco de memoria en algunos conflictos que todavía nos atraviesan aquí en Argentina. Y siempre con el equipo de la televisión pública detrás, que es un gran equipo de trabajadores. SIC, periodismo textual, viernes, 21 horas. Buen debut. Bueno, muchas gracias. Buen debut. Y que vuelvan, así podemos seguir hablando de lo que van haciendo. Pues es verdad, me gusta eso. Sí, claro. Bueno, me gusta. En el tomo antes la invitación. y en el después. Dale. Bueno, un gran abrazo a Lucho. Gracias. Además, Gracias. Bueno, Pablo, mañana comienza la pelea fuerte contra la inflación, según el anuncio de Alberto Fernández. Mañana hay anuncio, ¿qué, cuándo y dónde?
Iba a ser principio, la versión original era que iba a ser en Tucumán. Finalmente acaban de informar que va a ser el día de mañana en Casa Rosada por la tarde. Digamos lo siguiente, el título general es medidas contra la inflación. ¿Puede haber algo más? Es la gran intriga que está cruzando a la política porque hay mucho ruido, porque estuvo el episodio con el tema de la carta de Darío Martínez, el secretario de Energía, tensiones en el área económica y diferencias políticas de las que estuvimos hablando ampliamente al inicio del programa. Por ahora, la versión, las fuentes oficiales están confirmando que se trata justamente de una serie de medidas vinculadas con el tema de inflación, que no solo serían, o en principio no solo serían un paquete, en términos concretos de algunas medidas vinculadas a fideicomisos y precios máximos y demás, sino también una decisión política de convocar a una mesa que tenga que ver con, que involucre a empresarios, a sectores de la producción y del empleo para justamente definir una política compartida en materia de lucha contra la inflación. ¿Estará solo o no se sabe todavía, no? Porque digo, el anuncio lo va a hacer él, pero puede llegar a estar acompañado. Eso sería hablar políticamente, me parece, ¿no? Seguramente el mensaje va a ser únicamente del presidente, pero por el contexto, lo que se fue definiendo en las últimas horas, la información que se dio en las últimas horas es que justamente va a estar acompañado, de hecho se muda de alguna manera de Tucumán a Casa Rosada para que haya un mayor volumen político a la hora del anuncio. El gabinete, o buena parte del gabinete, va a estar presente. Después habrá que preguntarse si habrá, por ejemplo, funcionarios que tienen que ver con la Cámpora o no, si estará el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, o no. Un dato que yo a esta hora me animo a arriesgar que sí, porque ha tenido algunas definiciones puntuales respecto al tema de inflación, pero siempre el interrogante, ¿cuánto poder político, como decíamos hoy, puede mostrar el gobierno en una decisión de esta naturaleza y si pueden estar todos los actores principales del Frente de Todos sentados ahí a la hora del anuncio del presidente? ¿Y el ministro Martín Guzmán? El ministro sí, seguramente estuvieron trabajando Guzmán, Culfas, que estaba fuera del país, sí. Guzmán, Domínguez y Culfas, más Feletti, más funcionarios de otro orden, estuvieron trabajando, coordinando algunas medidas de lo que se puede anunciar. Me detengo en este punto particular. Primero se interpretó que iba a tratarse de un paquete de medidas que se anunciaba el día viernes. Después se habló que el viernes era una especie de ultimátum para avanzar en negociaciones, por ejemplo, con los frigoríficos que tienen que ver con la exportación, que habían anunciado que no iban a estar proveyendo al mercado interno algunos cortes de carne. Eso tenía que ver con una negociación que ayer Domínguez dijo que si no se encontraba una solución, se iba a cerrar la exportación. También había una negociación similar con las cerealeras. Pero además de una serie de medidas, también, para redondear la idea, no solo serían un paquete de acciones a partir de mañana, sino la decisión política de avanzar con distintos sectores en la definición de un plan antiinflacionario. Me gusta que le pongamos la data de Ibáñez. Está muy bien. Me gusta mucho. Es una muy buena bajada. La verdad que sí. Bueno, queremos recordarles que el domingo volvemos con Desiguales a la pantalla de la televisión pública y seguramente este domingo vamos a estar recogiendo todo lo que deje el anuncio de Alberto Fernández, los pormenores de la interna del gobierno después del paso del tema del fondo por el Congreso y por supuesto el de aquí para adelante que va a ser seguramente determinante. Así que el domingo a las 8 de la noche nos encontramos aquí en la televisión pública. Y les damos ya el pase a Felicitas y a Nazarena, nuestras compañeras del noticiero de la televisión pública, porque continúan, ¿no?, atentas al minuto a minuto de lo que está ocurriendo en la Cámara de Senadores. Así es, Luli, Pablo, gracias por el pase y nos vamos a quedar aquí expectantes, escuchando parte de los discursos y atentos a lo que ocurre con esta votación que, en cierto sentido, decíamos hoy, es un momento bisagra, marca un antes y un después en la cuestión económica, pero también en la cuestión política. Sin duda. Muy buena transmisión, que pasen bien.